¿Qué tal amigos de FETV? Bienvenidos a una nueva temporada de su programa Medicina al Día. Hoy nos encontramos en el Hospital Nacional, aquí en la ciudad de Panamá, y estamos conversando sobre la cirugía robótica. Está con nosotros Natalia Sandoval, quien es gerente comercial de Instituit, también para México, Colombia y para Panamá. Y por acá está Alejandro Marina, quien es socio director también de Cyber Robotics para México y Panamá. Bienvenidos a Panamá. ¿Cómo están? Muchas gracias. Bien. No es la primera vez que están acá en nuestro país, ¿no? Ya nos han visitado antes. No, sí, tuvimos el agrado de venir varias veces desde el año pasado, en varias oportunidades a Panamá. ¿Y cómo nos ha tratado Panamá? Muy bien, nos Sí. gusta mucho Panamá. La gente es muy amigable, la comida es muy buena, el clima variable, pero siempre venimos con mucho gusto. Pero nos adaptamos al clima. Sí. Sí. Vamos entonces a entrar directamente en materia y para eso vamos a ver un pequeño video que nos explique un poco sobre la cirugía robótica. Adelante. Da Vinci no es un robot autónomo, es un sistema con diseño orgánico interactivo, manejado por un médico cirujano presente en la sala de operación, que le permite optimizar el rango de acción de sus manos y una visión superior a la del ojo humano, con aumentos hasta de 10 veces en comparación con una cirugía común, logrando así procedimientos más complejos e intervenciones de cirugía mayor de una forma mínimamente invasiva, permitiendo recuperaciones en tan solo 24 horas luego de la operación del paciente. Hospital Nacional, tan nacional como tú. Así es, y como ustedes lo han visto, pues la cirugía robótica ha llegado pues para quedarse y para ayudarnos en la salud. Por eso tenemos estos invitados especiales. A ver, Natalia, empecemos con usted. Coméntanos un poco sobre qué significa cirugía robótica, ese término. ¿Qué significa? ¿Qué implica? Bueno, la cirugía robótica ayuda al cirujano a tener mejores resultados en las cirugías, tanto para urología como para cirugía general, para ginecología. ¿Por qué se da estas ventajas? Porque el cirujano, primero que el cirujano está sentado en una consola, lo cual significa que alarga su vida como cirujano. No tiene que estar parado horas realizando un procedimiento como en cirugía laparoscópica. Además, tiene una visión 3D, lo cual permite identificar tejido. O sea, hay veces que el cirujano dice, hay tejido que antes no veía y que ahora puedo ver porque tiene esta visión 3D. Y además, el cirujano puede hacer zoom desde la consola, lo cual le permite también acercarse más. Por ejemplo, en cirugías de colon y recto, tener una visión mucho más profunda. Y además el cirujano maneja desde la consola como unos joystick, o sea, como si fuera... Videojuegos. Algo así, sí, que son los controladores maestros, que eso se traduce al carro paciente, en el cual están unos instrumentales que tienen mucho más precisión que la mano humana. Entonces el instrumental tiene 7 grados de libertad, lo cual permite que el cirujano tenga más precisión, además filtre el temblor de la mano humana, lo cual se traduce en mejores resultados clínicos. Entonces da muchos beneficios al cirujano y sobre todo se refleja en el paciente. Alejandro, ¿qué diferencias hay, para ir aclarando un poco este término con nuestros amigos televidentes, entre la cirugía tradicional, quizás laparoscópica, y la cirugía ahora moderna robótica para un paciente que tenga alguna dificultad y que necesite ser intervenido quirúrgicamente? Sí, mira, digo, como todo, la medicina ha avanzado mucho, la cirugía ha avanzado mucho. Digo, antes se hacían operaciones abiertas, entonces una prostatectomía, que es de la próstata, una cirugía de próstata, cuando te remueven la próstata, pues una cirugía abierta te podían abrir y dejarte una cicatriz muy grande. De unas 6-7 pulgadas. Sí, sí, entonces era muy invasiva. De ahí pasamos a la laparoscopía, que es una cirugía ya menos invasiva. Es una cirugía que nada más te hacen 3 incisiones y entran los instrumentos, y de ahí a la cirugía robótica, que es una cirugía pues, más exacta por todo lo que estamos hablando de cómo se mueven los instrumentales. O sea, pues, la mano tiene esta limitación. El instrumento del carro paciente del Da Vinci se puede ver hasta en 540 grados y permite movimientos muy exactos para cuando están haciendo toda la parte de la cirugía, ¿no? Las suturas, toda esa parte. Entonces es una cirugía que tiene muchos beneficios al paciente. El paciente se recupera antes, se puede incorporar a sus actividades, que eso es muy importante.
la estancia hospitalaria baja, ¿no? En el tema cuando es una cirugía robótica, baja las complicaciones, transfusiones de sangre, entonces sí tiene muchas ventajas. Y Intuitive, que es el fabricante del Da Vinci, se ha preocupado mucho por mejorar lo que ellos le llaman los patient outcomes, que tengamos mejores, toda la parte para el paciente, ¿no? Que es una mejor cirugía. Entonces es un poco la evolución que se ha tenido. Y ahora que estamos aquí en Panamá y que estamos en tu programa, muchas gracias por tenernos, estamos muy entusiasmados porque el Hospital Nacional cumple 1000 casos de cirugía robótica. Entonces pues ya se tiene bastante experiencia aquí en Panamá y bueno, pues se han beneficiado ya 1000 pacientes y esperemos que sean muchos más. Entonces estamos muy contentos de estar aquí. Hablando ya propiamente también de lo que ustedes nos promueven acá, que es el robot Da Vinci, en este caso que está aquí en el Hospital Nacional, ¿qué beneficios usted cree que podemos ir anotando o qué goals, no sé cómo decir, ir anotando, qué metas estamos superando con Da Vinci a nivel no solamente de Panamá, sino de otros países donde ustedes también tienen presencia? Sí, bueno, nosotros la cirugía robótica está creciendo año a año, la verdad que los resultados son impresionantes. Tenemos dos tipos de mercado en Intuitive, uno es el mercado directo, que es donde la empresa vende directo, y otro es por parte de un distribuidor. Toda Latinoamérica estamos por medio de distribuidores. Cyber Robotics es nuestro distribuidor en México y en Panamá. Y entonces, al principio la gente dice, sobre todo en Latinoamérica, yo escucho mucho que dice que la cirugía robótica es el futuro, y en realidad cuando vemos los números a nivel mundial nos damos cuenta que ya es una tecnología que quedó para quedarse, que llegó para quedarse. Y que es el presente también. Claro, entonces el año pasado cerramos con más de 6 millones de procedimientos hechos. En un año, o sea, en todo el 2018 se hicieron más de 1 millón de procedimientos. Entonces, cuando uno ve esos números, dice, bueno, wow, sí, la verdad que, y bueno, y ahora para nosotros es un orgullo que el Hospital Nacional también esté llegando a 1000 procedimientos. Entonces, también queremos felicitarlos por todo el trabajo que han hecho este tiempo. Pero bueno, es algo que a medida que pasa el tiempo va creciendo, y nosotros también estamos llevando ese crecimiento a nuevos modelos. O sea, ya tenemos 4 generaciones de robot, y los nuevos modelos fueron llegando de acuerdo a las necesidades que los cirujanos nos van diciendo. Entonces, por ahí el cirujano sentía, por ejemplo, en casos más complejos como colon y recto, que el acceso con el robot SI se le complicaba un poco hacer la colocación de puertos. Entonces ya salió el modelo XI, que es multicuadrantes y que le da más facilidades de acceso al cirujano. Entonces, bueno, ya tenemos. Vamos a decir que se van entonces adaptando a la necesidad de quienes son sus usuarios frecuentes, los cirujanos, para poder que ese avance se vea entonces reflejado en la intervención que se le hace a un paciente y que su recuperación pues también sea mínima. Sí, y también quería agregar algo más con respecto a la curva de aprendizaje, lo cual es muy importante para los cirujanos que todavía no están entrenados. La curva de aprendizaje es mucho más corta que la cirugía laparoscópica, y además de eso nosotros también vemos el beneficio del paciente. En la curva de aprendizaje tenemos toda una trayectoria clínica que el cirujano tiene que cumplir, y entre eso viene una simulación en la que el cirujano practica con un simulador como si fuera con ejercicios básicos, como si fuera un juego al principio, en el que él manipula la cámara, mueve los instrumentales y demás. Y ahora el nuevo simulador también trae procedimientos. Entonces él puede practicar procedimientos en un ámbito virtual antes de ir a un paciente. Entonces todo eso también mejora los resultados clínicos después. Este robot no es autónomo. Este robot depende 100% del cirujano. Es correcto. Sí, incluso se le llama cirugía asistida por robot, porque el cirujano al final es quien está operando al paciente. Luego se escucha mucho por ahí que se hacen las cirugías remotas, ¿no? Sí. No es cierto, el cirujano está en el quirófano, en el ambiente, ahí está el paciente, está el anestesiólogo, está todo el equipo, como una cirugía normal laparoscópica, nada más que es asistida por robot. Pero otra vez el robot no opera solo, opera guiado por el cirujano. Y también, por ejemplo, hemos investigado y sabemos también que este robot inclusive, si el cirujano hace un movimiento muy rápido, muy brusco, tiene la capacidad de anular esos movimientos para la seguridad de los pacientes.
Sí, o sea, todo el sistema de seguridad que tiene el robot está pensado también para eso, y creo que la pregunta que hiciste anteriormente es muy importante porque hay muchas personas que dicen yo quiero que me opere mi médico, no un robot, pensando que el robot entra y opera, y en realidad eso no es así. La consola tiene unos sensores en la parte donde él está apoyado, que si el cirujano saca la cabeza y alguien viene y mueve los controladores, no se mueve nada, porque tiene los sensores para ver que el cirujano siempre está teniendo una vista al campo quirúrgico. Entonces eso es por seguridad también. Entonces es importante decir que es un sistema maestro-esclavo, o sea, si el cirujano no mueve y no hace, el robot no va a hacer nada, digamos. Qué interesante. Y la verdad es que para nosotros aquí en Panamá es una gran satisfacción poder contar con este tipo de equipos, también porque ¿cuántas cirugías se pueden realizar o cuántos tratamientos se pueden realizar con este robot? A ver, ¿hay una estadística de esto? Sí, generalmente los robots que más se usan, que más se utilizan, llegan a ser como 350 casos al año, wow, que es un número normal. También tienes obviamente las limitaciones de los tiempos de quirófanos, si son 2 turnos, pero los hospitales que más cirugías hacen, yo creo que llegan a ser 500 cirugías por año. Sí. Obviamente lo que queremos también hacer es buscar la forma en que también se tengan estas tecnologías y la cirugía robótica en la parte de salud pública. En México lo tenemos así, o sea, no nada más estamos en hospitales privados. Y hacia allá debemos encaminados aquí para matar. Es lo que ahora es un tema que queremos buscarlo, porque la misión es un poco hacer esta cirugía accesible, no nada más en los hospitales privados, también en la parte pública, ¿no? Y como un beneficio. En México estamos en los sistemas de salud pública, ¿no? Estamos en el Hospital Central Militar, estamos en hospitales de alta especialidad, pero públicos, como es el GEA González, estamos en el ISSSTE, que es la parte de seguridad social para los trabajadores del Estado. Entonces hemos tratado de hacer eso y queremos que eso sería muy bueno poderlo replicar en Panamá. Y hay varios esquemas para poderlo hacer, porque es una cirugía que tiene mucho costo-beneficio. Claro. ¿Y cuántos problemas se pueden quizás tratar con una cirugía robótica? ¿Cuál es la rama que se puede tocar? Hay muchas especialidades en las que estamos. La que surgió primero como gold standard de la cirugía robótica fue urología para cáncer de próstata, pero después fuimos creciendo y en todos los países se ve un crecimiento no solo en urología como era al principio, sino también en cirugía general, en ginecología, se puede hacer casos de tórax, de cabeza y cuello, también en pediatría tenemos en México también. Entonces, o sea, tenemos distintas especialidades y para nosotros cuando empezamos un programa de cirugía robótica es importante que el hospital cree un programa de multiespecialidades. O sea, no que solo sea focalizado a uno, sino en distintas especialidades, para lo cual intervenimos desde el principio, desde que el hospital está pensando si va a adquirir un robot o no. Entonces ahí vemos los cirujanos que pueden entrenarse en esta tecnología, cuántos casos van a tener, entrenamos al staff de quirófano, entrenamos a los cirujanos, armamos un comité de cirugía robótica, o sea, tenemos todo un programa establecido para que el hospital sea exitoso. Y por eso también aprovecho para felicitar al Hospital Nacional, porque ellos tienen un programa exitoso y son multiespecialidad y están muy bien organizados. Sí, ellos, por ejemplo, aquí podemos mencionarle como datos también interesantes que son también el primer trasplante renal donante laparoscópico robótico en América Latina y entre otros casos también, por ejemplo, nos llama la atención el del niño con menor edad operado también aquí con este robot. Y en Latinoamérica el niño contaba en ese entonces con 2 años, hace ya 5 años de esta operación. Sí. Vamos a hablar entonces también un poco sobre cuántos, o un estimado, porque sé que quizás no lo puedes mencionar, robots Da Vinci están por el mundo brindando sus servicios a través de los cirujanos expertos de los diferentes países. Bueno, tenemos más de 4.000 robots ya instalados y Latinoamérica también está creciendo bastante. Ya tenemos más de 70 robots en toda Latinoamérica y así vamos creciendo día a día. Para nosotros, como comentaba anteriormente, no es un hecho de solo vender un robot y dejarlo en el hospital y ya irnos, sino antes evaluar si el hospital va a hacer un programa de cirugía robótica exitoso. Entonces, para nosotros es súper importante la utilización del equipo y en eso también es lo que nos preocupamos al momento de vender un equipo,
pero la mayoría de los robots que tenemos están en multiespecialidades y están produciendo muy bien. ¿Hacia dónde vamos con esto de la cirugía robótica? ¿Qué es lo que nos espera en unos 5 años? De nuevo, la tecnología ha avanzado mucho, Intuitive siempre está a la vanguardia, ¿no? Buscando siempre mejorar los procedimientos en los que está. Y como decía Natalia, está ahora en la 4ª generación de los Da Vinci, ¿no? Que es el XI y el X, y tiene muchas ventajas por la manera en que se posiciona el sistema. Entonces siempre, constantemente, Intuitive es una compañía de tecnología, obviamente en medicina, está en Sunnyvale, en California, donde es el hub de todas estas empresas de alta tecnología médica. Entonces ellos siempre están en la vanguardia. Entonces, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar siempre mejoras en el mismo robot, en la funcionalidad, en los instrumentos. Creo que eso es una cirugía que siempre ha ido progresando, ¿no? Y que se ha movido. Empezó en urología y luego ya está en cirugía general. Y es más, yo creo que se hacen ya más casos de cirugía general con el Da Vinci que incluso en urología, entonces ha crecido en las especialidades, ¿no? Y también creo que todo tiende hacia la mínima invasión. Ahora también sacamos un modelo que es el single port, que es un puerto único de robot, que también tiene articulación y demás. Entonces cada vez se va haciendo más mínimamente invasiva la cirugía. Y además estamos sacando nuevas herramientas para los cirujanos como tecnología avanzada, o sea, sellador de vasos, engrapadoras, todo lo que antes tenían que usar una tercera parte, o sea, de otra compañía. Nosotros estamos sacando lo nuestro propio, que lo cual le da al cirujano más autonomía, porque además puede manejar desde la consola esta tecnología avanzada, y lo cual también se traduce en mejores resultados clínicos. ¿Cuáles son los resultados, por ejemplo, o el tiempo de recuperación de un paciente que es intervenido de la forma tradicional a uno que es intervenido quirúrgicamente pues, con un asistente de robot? Reduce la estancia hospitalaria del robot, obviamente depende del tipo de caso que sea, pero en los casos complejos vemos que hasta reduce a la mitad el tiempo de estancia hospitalaria del paciente. Y no solo eso, sino que a futuro, cuando se va haciendo las revisiones del paciente, se dan cuenta que los resultados, o sea que el paciente se recuperó mucho más rápido y que puede volver. Incluso hay cirugías en las que puede volver al otro día a sus actividades normales. Entonces... Wow. Sí, puede ser ya incluso una cirugía ambulatoria. Sí. O sea, puede llegar ahí en algunos casos, ¿no? Que el paciente pueda salir el mismo día de la operación en algunas de las situaciones. Entonces, sí tiene muchas mejoras, ¿no? Sí. Antes de despedir el bloque, ¿algún mensaje final para todos nuestros amigos televidentes de Medicina al Día? ¿Quieres? No, nada más, nuevamente agradecer estar aquí en el programa y los invitamos a que hay mucha información en la página de Intuitive, de Intuitive Surgical, de Cyber Robotics, y en general hay más de 16,000 publicaciones en el tema de cirugía robótica de Da Vinci. Hay mucho en las redes, se pueden meter a ver videos de las cirugías, de los pasos, hay en YouTube, hay mucha información y creo que ahora los pacientes cada vez son más conscientes de las alternativas que tienen y pueden buscar y ver toda esta información fidedigna en las páginas que mencioné. Sí, bueno, yo quiero agradecer al Hospital Nacional por llegar a los 1.000 casos, lo cual se traduce a 1.000 pacientes que les cambió la vida y que tuvieron una mejor calidad de vida después de la cirugía. Y también agradecerles a todos los panameños que confiaron en esta tecnología. Y bueno, esperamos que podamos crecer en el ámbito público también para que todas las personas puedan tener acceso a esta tecnología. Y en la página del Hospital Nacional también todo el tiempo están, o en Instagram, Facebook, ellos todo el tiempo son muy buenos presentando todos los avances y los doctores también del Hospital Nacional están hablando ahí, así que también pueden seguirlos. Yo les agradezco muchísimo por estar acá en Panamá compartiendo con nosotros sus experiencias y también brindando salud a todos los que en algún momento necesitaremos pues, de estos servicios del robot, en este caso Da Vinci. Vamos a hacer un alto, pero antes les dejamos con nuestro segmento Noti Salud. Ya regresamos, esto es Medicina al Día. El
El uso extendido de luces LED ricas en luz azul significa un riesgo para la salud debido a su efecto tóxico en la retina, afectar el sueño y el impacto en los ritmos biológicos. Así lo ha determinado el informe de la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de la Alimentación, Medio Ambiente y Trabajo, ANSES, de Francia. También han señalado que una exposición a una luz intensa y aguda sí es fototóxica, ya que conduce a la pérdida irreversible de las células de la retina, lo que puede conducir a una disminución de la agudeza visual. El peligro es mayor en niños y adolescentes debido a que su lente cristalina aún está en desarrollo. Asimismo, el riesgo es alto en trabajadores nocturnos que se exponen constantemente a este tipo de luces. La exposición a las luces LED puede interferir en el ritmo circadiano, es decir, en los ritmos biológicos y mentales que ocurren durante el transcurso del día. También han indicado que un cambio en estos ciclos puede agravar los trastornos metabólicos como diabetes, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. A esto se suma otro tipo de padecimientos como lo es el dolor de cabeza, la fatiga visual y un mayor riesgo de accidentes. Y estamos de vuelta, amigos televidentes, con mucho más de Medicina al Día. Hoy pues estamos compartiendo con ustedes un poco más de lo que significa la cirugía robótica y cómo es aplicada a la salud, no solamente en Panamá, sino también en toda América y el mundo entero. Está con nosotros ahora en este momento pues un invitado muy especial, viene directamente de Estados Unidos, pero también es venezolano. Acá está el doctor Kenneth Palmer. Bienvenido a Medicina al Día. Muchas gracias, José. Un placer estar aquí. Y bienvenido a Panamá también, por cierto. Muchas gracias. El doctor Palmer es urólogo y también es cirujano robótico y está pues en Orlando, Florida, en el Global Robotic Institute. También es director médico del Instituto para Latinoamérica. Doctor, hablemos entonces un poco de cómo la urología era tratada antes y ahora pues cómo es tratada con los avances tecnológicos que hemos tenido. ¿Cómo era antes? Bueno, muchas gracias por la invitación, José. La cirugía robótica viene a cambiar los paradigmas. Nosotros nos entrenamos en cirugía abierta y luego surge por tratar de disminuir complicaciones y mejorar la rehabilitación, recuperación del paciente, surge la cirugía laparoscópica. Sí. ¿Qué es lo que pasa? La cirugía laparoscópica era de difícil aprendizaje. Entonces la cirugía robótica entra al panorama como una forma de disminuir esa curva de aprendizaje, y realmente lo que nos aporta es que podemos trabajar en espacios confinados con instrumentos articulados como si fuera la muñeca humana, con visión magnificada 10 veces y de muy alta resolución. Entonces básicamente estamos haciendo una cirugía, lo que hacíamos abierto, pero con una mejor visualización en un ambiente mínimamente invasivo. Vamos entonces a especificar estas tres cosas que nos ha mencionado. Cirugía abierta era simplemente, pues, como lo dice, abrir completamente. Correcto. Y tratar. Laparoscópica, entonces, viene siendo los tres incisiones que antes hacía. Tres incisiones con instrumentos rígidos. Y que funcionaban, por lo que hemos investigado, como una tijera. Correcto, por unos trócares y era mínimamente invasivo. Cuando lo digo como tijera es el movimiento. Si usted quería apretar, tendría que abrir. ¿Era así? Correcto. Los movimientos no eran intuitivos. No. Que es lo que aporta. Eran reflejados. Exacto. Es lo que aporta el robot. Y el robot entonces sí permite que al apretar usted con sus dedos, pues es el mismo movimiento que hace el robot. Exactamente. Y movilizar las muñecas. Tienen todos los rangos de movimiento de la muñeca humana. Todos esos beneficios en un ambiente mínimamente invasivo. ¿Qué especialidades dentro de la urología se pueden tratar pues con este robot? Fíjate que inicialmente fue la cirugía cardíaca en la que se desarrolló, pero la urología fue quien realmente elevó la cirugía robótica. Dentro de la urología, principalmente el cáncer de próstata, lo tratamos con cirugía robótica. Pero también está el cáncer de riñón, tumores renales se pueden sacar parcialmente, me explico, se hacen nefrectomías parciales que implica sacar solo el tumor y dejar el resto del riñón.
Entonces estamos preservando órganos porque ya tenemos un mejor control con la cirugía robótica. Y básicamente, ¿qué ventajas tiene una intervención con una cirugía robótica versus una intervención laparoscópica o abierta? Mira, las ventajas son muchas. En líneas generales hay una recuperación más rápida, hay menos dolor y el paciente vuelve a sus actividades regulares más tempranamente, pero siempre va a ser en función del cirujano. Claro. ¿Qué te quiero decir con esto? Un cirujano debe estar bien entrenado para realizar la cirugía robótica. ¿Ok? En nuestro centro la cirugía tarda 1 hora, hora y media. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué tiempo demora la intervención? Pero en un centro no especializado, pueden ser 4, 5, 6 horas. Hoy en día hay muchos cirujanos entrenados, ya existen los entrenamientos especializados que se denominan los fellowships de cirugía robótica y ya en líneas generales el urólogo o el cirujano sale entrenado en lo básico. Okay. Entonces yo te diría que promedio para una próstata entre 2-3 horas. ¿Y qué tiempo demora el entrenamiento para un cirujano y que puede entonces ya sentarse frente a un robot a operar? Eso es muy relativo. Un entrenamiento formal en un fellowship de 1 a 2 años, pero después viene la etapa de poder ejercer en el medio privado con el paciente. Las etapas iniciales siempre un cirujano experto está con ese cirujano novato y le va explicando poco a poco hasta que ya son los primeros 5 o 10 casos y ya el cirujano luego arranca solo. Interesante. Y bueno, ya para ir pues finalizando este tema, por ejemplo, ¿qué pudiéramos recomendarle a las personas para que no tengan que llegar quizás a una intervención? ¿Cuáles serían los cuidados que tuviese que tener para no tener que tener una intervención pues, de este índole quirúrgica en la rama de la urología? Miren, lo más importante específicamente en cáncer de próstata, hablen con su urólogo, haga su chequeo con el urólogo regularmente. Podemos despistar, podemos hacer un despistaje temprano de cáncer de próstata. Lamentablemente, aunque mucho se ha desarrollado en el tema de cáncer de próstata, no podemos prevenirlo todavía. Entonces, el mensaje final sería, hablen con su urólogo, háganse su antígeno prostático y su tacto rectal, que es lo más importante, y que su urólogo sea el amigo y que lo oriente en todos estos pasos a seguir. Y decir que ser quizás diagnosticado con cáncer de próstata, no significa la muerte todavía. No, al contrario. En la década de los 80, antes del antígeno prostático, sí, porque no había un marcador que nos pudiera decir o determinar que el paciente tenía cáncer de próstata. A raíz de la década de los 80 nace o se descubre el antígeno prostático específico, que hasta el día de hoy es lo que utilizamos para determinar si el paciente pueda o no tener cáncer de próstata. Muy importante recalcar, José, que no toda elevación del antígeno prostático significa cáncer de próstata, pero sí es una bandera que le dice el urólogo, es una alerta, hay que hacer algo, hay que buscar un poco más allá. ¿Ok? Así que bueno, doctor, las cámaras para que se despida el público panameño y bienvenido siempre a nuestro país. Bueno, muchas gracias por su atención y bueno, quiero despedirme agradeciendo al Hospital Nacional por su gentil invitación, los doctores Frederick Medrano y la señora Ivana de Medrano, el doctor Marcos Young, coordinador de cirugía robótica, y felicitarlos porque llegar a 1000 cirugías robóticas en Panamá y en Latinoamérica es un gran logro. Claro. Y que solo se hace con perseverancia, persistencia y entrenamiento. Y sé que el equipo de la Junta Directiva, junto con el equipo de cirugía robótica, lo ha logrado. De nuevo, felicitaciones. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Y bueno, nosotros vamos a ir a despedirnos ya de este programa, pero antes les dejamos con nuestro segmento El Dato. Adelante.
El tomate, un aliado también contra el cáncer de próstata. El licopeno antioxidante del tomate se fija en los tejidos de la próstata y evita la presencia de células malignas. Su consumo disminuye el factor de riesgo en enfermedades cardiovasculares, especialmente en las mujeres. Por su contenido en agua, el tomate hidrata la piel y la rejuvenece. Y estamos de vuelta con más de Medicina al Día. Hoy compartiendo un poco sobre los avances en la cirugía robótica, y está con nosotros también en esta oportunidad un invitado muy especial, el doctor Octavio Castillo. Él es director de Centro de Cirugía Robótica en varias clínicas en Chile y nos visita acá en Panamá. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo lo ha tratado Panamá? Siempre me ha tratado muy bien, no es la primera vez que vengo. Yo creo que tengo la fortuna de que me inviten por lo menos una vez al año. Qué bueno. Así que tengo muy buenos amigos y me divierto mucho acá. La gente es muy cariñosa. ¿Sí? ¿Y qué es lo que más le gusta, por ejemplo? Bueno, todo. ¿Ha probado la comida? La playa. Sí. En realidad no tengo ninguna preferencia especial. Panamá, diría yo. Completo. Sí. Usted es, además de cirujano robótico, especialista también en urología. Bueno, así comencé, sí. Comencé haciendo urología general como cirugía tradicional. En el año 92 inicié la cirugía laparoscópica, o sea, la cirugía mínimamente invasiva. Y luego, obviamente, lo lógico era derivar a la cirugía robótica que hacemos desde el año 2009. Como dato curioso también para nuestros amigos televidentes de FTV, el canal de la Misericordia, el doctor Castillo también ha sido egresado de una universidad pontificia católica en Chile. Así es. Qué bueno. Así es. Bueno, doctor, hablemos un poco entonces ya entrando en materia. La urología, ¿cómo era antes y cómo es ahora? O sea, ¿cómo se pueden tratar más cosas ahora quizás de la urología que antes era una limitante? A ver, la urología es una especialidad que ha ido evolucionando en el tiempo. Sin embargo, hay que considerar que es la primera especialidad que desarrolló la cirugía endoscópica con cirugía de la próstata, que comenzó a principios del siglo XX. De tal modo que la cirugía mínimamente invasiva para nosotros no era una excepción, era casi una regla. Ahora, la evolución tecnológica ha permitido que prácticamente el 100% de los procedimientos quirúrgicos en urología hoy día se han hecho en forma mínimamente invasiva. Y la cirugía robótica vino a desplazar la cirugía tradicional, yo diría que fundamentalmente en el tratamiento del cáncer urológico. En el tratamiento del cáncer urológico. Cuando hablamos de cáncer urológico, ¿solamente nos referimos a cáncer de próstata o de otras índoles también? No, todo. La próstata aparece como el órgano más afectado en urología. La verdad es que hay una serie de mitos. Primero, no hay que confundir lo que se llama hiperplasia benigna de la próstata, que es el crecimiento prostático que todos los hombres tenemos con los años, en mayor o menor proporción. Esa es una condición inherente al envejecimiento, que no tiene ninguna relación con el cáncer de próstata. Para ello, uno tiene que controlarse regularmente con el urólogo después de los 45 años, porque si no hacemos diagnóstico tardío. Claro. Y hay que considerar que el cáncer de próstata es un cáncer curable. Sí, que ya no significa la muerte, eso lo conversábamos también en el bloque anterior. Pero, ¿cómo viene entonces a solucionar quizás o ayudar un poco más las dificultades que tenían ustedes a la hora de operar, intervenir quirúrgicamente, una cirugía abierta o laparoscópica, ahora la cirugía robótica? Bueno, hay una serie de consideraciones. Los pacientes de cáncer de próstata pueden ser curados con la cirugía, pero sin embargo pueden tener secuelas potenciales que son muy importantes, que son la disfunción eréctil y la incontinencia urinaria. Nosotros no queremos tener un paciente curado de un cáncer que queda con dos secuelas muy importantes para el resto de su vida. La cirugía robótica ha permitido que esas dos secuelas hayan disminuido en forma muy significativa. Qué importante. Es tremendamente importante, de tal modo que tenemos un paciente curado y sin secuela.
es el objetivo nuestro. Cuando nosotros conversamos con un paciente con cáncer de próstata, le explicamos que nuestro objetivo al operarlo es la trifecta. La trifecta es un término hípico que considera 3 cosas. Considera curar el cáncer, mantener la continencia urinaria y mantener las erecciones. De tal modo que no sacrificamos una por otra. Queremos curar el cáncer, pero no dejando secuelas. De tal modo que nuestra meta, nuestros objetivos son esos 3, siempre. Y con la cirugía robótica entonces se reduce la probabilidad de que alguna de las dos, estas otras afectaciones, pues se mantenga. Definitivamente, definitivamente así es. Los resultados son mucho mejores que con la cirugía tradicional. ¿Cómo está, por ejemplo, Chile en cuanto a esta materia de operaciones con cirugía robótica? Bueno, en Chile nosotros, en nuestro centro, introdujimos la cirugía robótica en el año 2009, fuimos los primeros. En la actualidad, en Santiago de Chile, hay 8 centros con robot. Wow. Y hay un centro con robot en el sur de Chile, en la segunda ciudad más grande de nuestro país. Considerando que somos un país pequeño, no tenemos más de 17 millones de habitantes. En Panamá yo creo que vamos a llegar a 4 en el próximo censo del 2020. Ah, pues está muy bien, está muy bien. Qué bueno. Y hablando entonces también un poco en materia de la intervención como tal, ¿usted cómo se siente al operar o intervenir quirúrgicamente a un paciente con el robot o a como lo hacían antes? Yo diría que más que cómo me siento yo, es cómo se siente el paciente. Claro. Hay que considerar varios factores. La cirugía tradicional, por ejemplo, el cáncer de próstata, es una cirugía con incisiones, con dolor postoperatorio, con sangrado, con una probabilidad de transfusión de aproximadamente el 15%, con una estadía hospitalaria larga. Todo eso ha desaparecido. Nosotros cuando hablamos de cirugía del cáncer de próstata, hablamos de cáncer, disfunción eréctil e incontinencia urinaria, pero no hablamos de la recuperación postoperatoria, y eso lo ha cambiado el robot significativamente. Nuestros pacientes están en su domicilio, en su casa, a las 36 horas de operado, sin dolor postoperatorio, y la mayoría de ellos reintegrándose a una actividad normal en 10 o 12 días. O sea, casi que las cosas han cambiado. Casi que es ambulatoria, no entra el rango, pero en un día y medio que termina la operación y ya estés en tu vivienda, pues es un avance muy grande. Es tremendo, pero el elemento más importante es que un paciente que no tiene dolor postoperatorio, que no requiere el uso de opiáceos, es un paciente que se recupera mucho más pronto, es un paciente que no solo se va más temprano a la casa, sino que tiene menos complicaciones postoperatorias, de tal modo que evidentemente ha significado un cambio revolucionario. Pero con robot se opera la próstata, pero se hace cirugía al cáncer de riñón, se hace cirugía al cáncer de vejiga, etc. Muchas otras especialidades en otras ramas también que pueden ser útiles para que el robot intervenga también. Pero bueno, vamos entonces, doctor, ya a dar unas recomendaciones para todos nuestros amigos televidentes, ya sea para prevenir el cáncer en la rama de urología o también pues para saber cuáles son los cuidados que hay que tener una vez ya ha pasado por este proceso quirúrgico. Bueno, la única forma de diagnosticar un cáncer de próstata, que es lo que más nos importa, precozmente, es el control urológico. El cáncer de próstata nos da síntomas. Por lo tanto, al menos en nuestro país la recomendación es que todo hombre mayor de 45 años debe controlarse con el urólogo y haciendo un examen de sangre que se llama antígeno prostático específico una vez al año. Hay que considerar además que el cáncer de próstata es hereditario, de tal modo que si yo tengo mi padre o mis hermanos afectados de un cáncer de próstata, la probabilidad de hacer un cáncer es mayor que la población general. Por lo tanto, en esas circunstancias recomendamos iniciar el control urológico mucho más precozmente, al menos desde los 40 años. Lo que hay que considerar es que el cáncer de próstata nos da síntomas. La única forma de curarlo es el diagnóstico precoz. Y la única forma de hacer el diagnóstico precoz es que nos controlemos con el urólogo. No hay otra forma. ¿Y algún tipo de recomendaciones para las personas que ya han sido intervenidas y que tengan que seguir viviendo de manera habitual? La recomendación que nosotros hacemos en un paciente que hemos operado
de cáncer de próstata y que está curado son dos. Primero, no olvide que debe seguir controlándose en forma regular con su urólogo. Eso es fundamental, no hay que olvidarlo. Y lo segundo es, haga su vida normal. Usted hoy día está sano, por lo tanto puede hacer todo lo que quiera. Un paciente mío me preguntó, doctor, ¿y ahora podré tocar el piano? Yo le dije, por supuesto que puede tocar el piano. Qué bueno, doctor, porque no sabía tocarlo antes de operarme. Entonces, pero lo más importante es hacer una vida normal. Es un paciente curado, es un paciente sano. Bueno, le cedo las cámaras aquí de FTV para que se despida y saluda a todos los amigos televidentes. Ok, muchas gracias. La verdad es que es un honor estar aquí con ustedes. Compartimos nuestra Universidad Católica. Quiero decir que Panamá es un país extraordinario. Vengo regularmente desde hace casi 20 años, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista personal. Tengo grandes amigos. Panamá va en mi corazón siempre. Gracias a ustedes. Y bueno, gracias a usted también, doctor Castillo, por estar con nosotros y compartir sus experiencias. Para nosotros es un honor haber tenido especialistas tan grandes en el programa del día de hoy. Y bueno, de esta manera despedimos nuestra emisión de Medicina al Día para esta semana. Les recordamos nuestras redes sociales @FTV05 en Instagram, Twitter y YouTube, y nuestra página de Facebook que es FTV Canal 5 para que no se pierda ninguna de las transmisiones que también hacemos por ahí. Será entonces hasta la próxima semana con más de Medicina al Día. Les saluda a su amigo José Muñoz.